Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos. Cuatro son los minutos que pasan de las 4 de la madrugada, de las 3 si nos escucháis desde Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Parda, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues muy bien. Mira, hoy quiero que escuches algo, ¿vale? Y al acabar de escucharlo te voy a hacer una pregunta. Vale. A ver si lo podemos escuchar. ¿Ya está? Ah, pues sí, muy bien, ¿eh? ¿Te gusta la sintonía del Se amanece, nos vamos? Sí. Esa era la pregunta que tenía para ti. Sí. Si te gusta la pregunta. A ver esta. ¿De verdad lo querríais? ¿Vivir 14.000 años? Hombre, si estuviese sano y además no envejeciese, ¿por qué no? Sí, ¿cuánto aprendería? ¿No tenéis hambre? Sí. Cuanto más lo pienso, más lo veo posible. Todo es posible, ¿no? Al fin y al cabo, lo que en un siglo es magia, al otro es ciencia. ¿Tú querrías ser inmortal, Parda? Uy, qué aburrimiento, no, qué coñazo. ¿Has escuchado lo que dice al final? Dice, lo que en un siglo es magia, pasado el siglo, es ciencia. Y si hablamos de ciencia, Ignacio Crespo, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Gracias por estar aquí. Tengo muchas ganas, además, porque estamos con un formato distinto a lo que suelo hacer. Claro, muy distinto, como que son las 4 y 5 de la madrugada. ¿Te has echado una siesta antes de venir? No tengo claro todavía lo que es. Voy a ir pensando y le pondré un nombre. Para el final de temporada sabré lo que hago. Vale, sabrás lo que haces justo antes de venir aquí en directo. Está sentado a mi lado. Ignacio Crespo nos acompaña esta madrugada. A ver, Ignacio, la pregunta que le hago a la Parda es, porque vamos a hablar de inmortalidad, pero no sé por qué deberíamos hablar de inmortalidad hoy. Voy a justificarlo. Voy a demostrar que hace falta esta sección y hace falta este tema. Vamos a hablar de inmortalidad porque eso significa hablar de la muerte. Y creo que estamos de acuerdo si digo que se habla poco de la muerte. Poco, más bien nada. ¿Verdad? Sí. Tenemos la sensación de que está ahí, es algo que todos tenemos presente, todos vamos a pasar por eso y no solamente nosotros cuando lleguemos al final de nuestros días, sino la gente que queremos. Por el camino van a quedar amigos, familiares, incluso nuestras parejas y eso es muy duro, pero no está presente en las conversaciones. Hay una reflexión que creo que es también de perogrullo, pero hace falta hacerla, y es que cuando muere alguien a quien queremos y nos vemos obligados a reflexionar sobre ello, nos damos cuenta de que llegamos rápidamente a conclusiones que no hemos escuchado antes. Da igual quién seamos. Y no es porque seamos geniales, no es porque estemos revolucionando la concepción y la filosofía de la muerte, es porque en general no se habla de ello en ningún espacio. Por eso son las 4 y 6 de la madrugada y le pedimos a los oyentes de Se amanece, nos vamos hoy, que hablen de inmortalidad y que hablen de muerte, si les apetece, claro, como siempre. La invitación está sobre la mesa, 900-100-800 es el teléfono que os sabéis ya, que utilizamos aquí todas las madrugadas para que os pongáis en contacto con nosotros. Y a través de Ignacio queremos también vuestras reflexiones y queremos que hoy sí, ¿por qué no?, podamos hablar de la muerte y podamos hablar de una manera natural, claro, no Ignacio, y que incluso nos hagamos ese tipo de preguntas como la que yo le hacía a la Parda. ¿Tú tienes clara la respuesta? ¿Tú querrías ser inmortal? Yo sí, la verdad. A ver, hay dos tipos de inmortalidad cuando hablamos de ciencia ficción. Uno es asumir que no vas a morir nunca, pase lo que pase. Y otro es que no vas a morir de viejo. Lo de no morir de viejo suena muy bien, realmente. Sí. Que puedo elegir yo cuando apago sesión y cuando me pongo a otra cosa. Porque en principio alargo así la vida. De todos modos, sí que vemos que tal vez por eso de vivir de espaldas a la muerte le tenemos una fobia brutal. Una fobia al envejecimiento. Porque no digo yo que vaya a vivir muy a disgusto sabiendo que me voy a morir en algún momento, lo tengo presente, sé que es una cosa que está ahí, no me genera desasosiego. ¿Nunca te lo ha generado? No, la verdad que no. Y eso es una... Mira, voy a aprovechar y te voy a contar una anécdota al respecto, porque creo que siempre he sido bastante racional, tal vez porque no he conectado mucho con las emociones en algunos momentos de mi vida, pero recuerdo que siendo niño y teniendo yo muy claro que no esperaba que hubiera nada más allá de la muerte, siendo ateo bastante claramente, uno de mis mejores amigos, que de hecho sigue siendo un grandísimo amigo, era creyente.
Estábamos en quinto de primaria, éramos muy jóvenes. Y hablando, le descubrí todo esto. Ostras, que hay gente que no cree en la vida más allá de la muerte. Le generó mucho desasosiego. Vaya amigo, Ignacio, vaya sí, amigo. ¿verdad? Ya ahí dejé mi primera semillita. Lo pasó muy mal, y su madre, que no sabía muy bien cómo consolarle en su casa, que eran creyentes, le dijo, bueno, ya sé que te ha dicho tu amigo que somos energía, somos materia, pero bueno, si somos energía, al menos igual puedes rezar para que caigamos en la misma linterna. Qué bonito. Me parece muy bonito y me parece muy tierno que esa sea la reflexión que nos salva del miedo a la muerte desde ese nihilismo, decir no hay nada después. Pero hay gente que se lo toma mucho más serio. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hablamos de luchar contra la muerte, sí, normalmente hablamos también de luchar contra el envejecimiento, es lo que más está en nuestras manos, ese miedo a que no nos salga ni una arruga, ni una pata de gallo. Pero ¿tú crees, Ignacio, que eso es porque el envejecimiento claramente tiene un significado y es que a priori nos acerca más a la muerte? Eso nos lo recuerda constantemente. Claro. Si siempre estuviéramos maravillosos, divinos y con 30 años de aspecto, pues no tendríamos ese recordatorio de la espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza. Pero fíjate, ¿quién es el que realmente puede hacer todo lo que está en su mano y más de lo que está en su mano por evitar esa mortalidad? Los millonarios, ¿verdad? O al menos intentarlo y revolverse. Hay dos casos que a mí me parecen llamativos y uno es el de Jeff Bezos, que conocemos todos por intentar llegar al espacio, ok, vale, y lo ha conseguido con Blue Origin, pero 270 millones es lo que se ha gastado en un proyecto en Altos Lab que intenta combatir la mortalidad. A pesar de eso, a pesar de que ha fichado a algunos de los mayores científicos en medicina del envejecimiento del mundo y que paga salarios de 1 millón al año en algunos casos, claro, estamos hablando de superestrellas de la ciencia, claro, no parece dar demasiados resultados. No está dando los frutos que él desearía. Exacto, y mucho menos algunos casos españoles, no sé si lo viste, no sé si fue hace un año, hace unos meses, pero el youtuber Dallas Review, que tiene muchos motivos por los que podríamos entrar en críticas, dijo que había recibido una donación de unos 10 millones y que iba a donarla íntegramente a investigación, pero investigación suya, es una donación entre comillas. Investigación contra el envejecimiento, que no haces nada con 10 millones. Entonces, en nuestra historia, en nuestra civilización, hemos vivido con esa especie de carrera imposible contra la muerte, incluso desde la medicina, que como mucho te alarga un poquito los días, te los mejora, pero no ha cambiado tanto la cosa realmente en cuanto a longevidad desde la antigua Grecia. Y eso que se dice ahora y que uno cuando busca envejecimiento, hasta qué edad vamos a vivir dependiendo de qué generación seamos, ¿qué hay de cierto en todos esos artículos que a veces encontramos? El otro día me decía un amigo de mi edad, 41. Yo todavía soy joven para ser padre porque he leído que vamos a durar 150 años, por lo tanto, todavía soy joven para tener mi primer hijo. Me parece lógico que la gente piense esto, porque vemos las estadísticas y decimos, ostras, si hace apenas 2 siglos la edad media, la esperanza de vida media era de unos 35, 40 años. Pues nada, seguimos tirando, hacemos una gráfica así de instituto. Ascendente y ya está. Exacto. Hay un problema, y es que confundimos esperanza de vida con longevidad, que son cosas distintas. A ver, cuenta. Vamos a buscar casos, ¿vale? Nos vamos a la antigua Grecia, que tenemos ese ejemplo clarísimo de hace muchísimo tiempo. Espero que la gente no viva hasta los 70, 80. Pero en cuanto vamos viendo biografías de grandes genios, de filósofos, vemos, ostras, este vivió hasta los 65. Platón también, prácticamente 70 años, 80 años algunos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Tito Livio, por ejemplo. Tito Livio pues también duró hasta los 70, ya hablando un poco después, ¿no? Algo está ocurriendo y es que la gente que pasa de determinada edad sí llega a la vejez. La clave, el motivo por el que la esperanza de vida media era tan baja es que era una media. Era una media donde se tenía en cuenta toda la gente que moría en el parto, siendo la madre o siendo el niño, por supuesto. Y eso bajaba muchísimo las estadísticas. Si en cambio vemos las estadísticas de esperanza de vida de las últimas décadas, por ejemplo, corrigiéndolo por a partir de los 45, esto es, ¿cuánto más vive la gente que ya tiene 45 años? Vemos que, por ejemplo, en 1790 ya rondaban los 70 años de longevidad y ahora pues tenemos unos 80 y algo. Es una diferencia mucho menor que con la esperanza de vida media, que ahí tenemos en misma época, 1790, 43 años, si no corregimos por la edad. Lo he entendido muy bien, pero no sé a ti, Parda, pero a mí no sé si me está gustando que me saque los datos así sobre la mesa, porque pierde un poco de... Hemos progresado pierde tanto, un poco ¿no? de esperanza, ¿no? Sí, la verdad es que yo me estoy quedando flipada, un poco... Ay, bueno, o sea que tampoco vamos a vivir a priori, que se sepa y que se haya podido investigar ahora, tanto más...
Pero entonces, ¿por qué nos seguimos planteando, además desde muchos ámbitos, esto de si sería posible ser inmortal? Pues porque luchamos contra ese miedo que tenemos atávico a la muerte. Y tiene sentido porque además podemos compararnos con algunos casos que sí son centenarios y ha habido antes y hay ahora mismo. No sé si has escuchado eso de las zonas azules, que ¿Sí? se ha puesto bastante de moda, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos con malas noticias también, porque lo de las zonas azules en gran medida es mala ciencia. Esto se populariza con un documental que se publica hace unos años, donde... voy a decir un comunicador, porque dicen muchas veces un explorador, un investigador, no es tal cosa. Empieza, que se llama Dan Buettner, no había pronunciado esto nunca, siempre lo había leído. Dan Buettner dice, hay algunos lugares del mundo donde la gente vive notablemente más, donde hay un mayor porcentaje de centenarios que en otras zonas. Y te las cita y dice, pues mira, Cerdeña, por ejemplo, Okinawa en Japón, Loma Linda en California, y Ikaria en Grecia, y luego Nicoya en Costa Rica. 5 sitios donde parece ser que ocurre esto. Y él decide estudiar para National Geographic cuáles son las características, los trucos, esas claves que buscamos desde tiempos inmemoriales y que tal vez ellos tengan. Y dice, para empezar, dieta basada en plantas, que suena muy bien. Y en realidad aquí voy a decir lo siguiente, todas esas características que él encuentra tienen evidencia científica. Sabemos que ayudan a vivir más y mejor, así que tomamos nota. Plantas, legumbres, comer menos proteínas ha dicho animales. Plantas, ¿no? Pues yo me agarro a lo de las plantas, ¿eh? No, desde luego, Parda, tú siempre te has agarrado a las plantas, claro. Pero sí, consumir menos carne, consumir menos calorías, que a veces es que nos pasamos, estamos en un superávit todos. Luego, las relaciones sociales, tener un entorno sano, de interacción. Muchos de ellos son comunidades espirituales, que no quiere decir que nos demos a una religión, aquí lo digo yo como ateo militante, sino que esas religiones significan estar en un entorno social activo, que nos obliga a estar en movimiento, a quedar los domingos en la iglesia, a tener una red de apoyo, cosas que lógicamente son buenas, ¿no? Pero hay una característica, aparte de eso, de ejercicio, dormir bien, lo básico, que él detecta y que no tiene ninguna evidencia científica. Y es que dice que en estas comunidades beber un poquito de alcohol es la norma, un poquito, y que eso ayuda. Vale. Bueno, esto no se diferencia tanto de algo que yo he escuchado toda la vida en mi casa y que supongo que en todas las familias hay algún ejemplo de este tipo. En mi caso es mi bisabuela. La bisabuela Manuela duró 96 años. ¿Por qué? Porque todas las mañanas se tomaba una copita de anís en ayunas. Y sería como la reina de Inglaterra, que también se tomaba gin tonics, también ¿no? se tomaba alguna copita que otra. Y sigue habiendo médicos, compañeros de profesión, que recomiendan todavía lo de la copita de vino al día. Lo que pasa es que los estudios científicos, y hace décadas, apuntan a que no hay una cantidad de alcohol saludable y menos recomendable. Vale. Los estudios que te dicen el alcohol es neuroprotector, lo que protege del envejecimiento del cerebro, son estudios que se hacen no con gente bebiendo alcohol y viendo cómo evoluciona en la vida, sino con tejidos con células nerviosas sometidos a condiciones muy concretas y muy poco reales. Si aíslas las moléculas, si aíslas el contexto, pues podemos obtener resultados que no encajan con la realidad. Y esta es la primera pista de que algo raro ocurre con eso de las zonas azules. Vale. Lo siguiente es que... Lo de los coches. Exacto. Sí, igual. Lo que he nombrado, ¿qué cosas tienen en común? Hemos dicho Cerdeña, Okinawa, Ikaria en Grecia. Son islas, 3 de ellas. Y esto significa que están aisladas. La gente de las islas suele relacionarse ¿con quién? Con gente de las islas. Sí. Y genéticamente son más homogéneas. Sabemos que si bien la longevidad de que vivas 60 o 80 años depende en gran medida de los hábitos de vida, que vivas más de 100 depende en gran medida de tu genética, de tu pasado. Hemos escuchado todos eso de mi abuela fumó hasta los 105 años y no le pasó nada. Bueno, porque tiene ya una genética posiblemente que es a prueba de balas, pero posiblemente la tuya no sea. ¿Y qué no significa, efectivamente, qué no significa que tú la tengas? Nada de fumar. Déjame recordar, Ignacio, el 900-100-800, el teléfono que tenemos abierto, la línea abierta para que los oyentes intervengan, porque sería interesante saber si vosotros que estáis ahí al otro lado también querríais ser inmortales, como Ignacio ha reconocido, o como en el caso de la Parda. Parda, ¿tú qué dices? Que te da mucha pereza esto, ¿no? A mí me da pereza, sí. Que pensar en estar ahí para siempre, que no. ¿Tú con qué edad te aburrirías, por curiosidad? ¿Cuántas décadas aguantas? Yo creo que 250 años sí que puedo aguantar, pero ya más de eso... Bueno, 250, hombre. No, pensé que ibas a tirar más por lo bajo. 200. Tengo malas noticias, ¿eh? Que no. Tiene pinta de que no. Es lo que estábamos diciendo, esta progresión no va a ser linealmente. Pero fíjate,
hay estudios que son muy interesantes que sí consiguen alargar la longevidad de animales más sencillos, de moscas, de ratones, de un gusano al que, si lo puedo decir, puteamos mucho en investigación científica, que es el C. elegans, está en casi todas las investigaciones básicas. Y ¿Ese que es el gusano prototípico? ¿Qué? Es exacto, un gusano muy sencillo, tiene 300 neuronas, no tiene más. Nosotros 86.000 millones, imagínate. Bueno, algunos alguna menos. Exacto, alguna menos, alguna más. Pero esto nos ayuda a controlar lo que decíamos, el contexto, controlar lo que está jugando y tenerlo más claro. Pero con algunos cambios genéticos que se podrían implementar también en seres humanos o con determinados fármacos, han conseguido que esos gusanos vivan 5 veces más. Es una barbaridad, 5 veces más. Sí, 5 veces más, yo... Hombre, igual no firmamos por eso, ¿no? Igual no, ¿eh? Tendríamos que tener 50 años de longevidad para que fueran los 250 años que pedían. Los ratones un poquito menos, tal vez un porcentaje de un 20% más, un 30% más, pero está bien. No está mal. Con humanos está mucho más lejos. Con humanos, primero, no tenemos tan claro cómo toquetear esas cuestiones. Segundo, habrá que hacer los estudios correspondientes. Tercero, está el tema de si queremos eso o no queremos eso, lo que estábamos planteando. Porque hay un factor social que podemos abordar más adelante y es cómo afectaría a la sociedad que de repente viviéramos 250 años. Bueno, fíjate, si las conversaciones a nivel político ya están en que con la esperanza de vida que tenemos ahora hay mucho más gasto en pensiones, que obviamente ha habido una evolución y hay mucha más gente que pasa muchos más años jubilado, supongo que los tiros irían un poco por ahí, ¿no? Irían por ahí, irían por cómo relevaríamos el poder. Imagínate esa gente que lleva toda la vida en una empresa, no hay quien la mueva de la poltrona y además va afectando a cómo lidera. Pues eso es una cosa a tener en cuenta. Volviendo a lo de las zonas azules, de todos modos, decía que están mal hechos los estudios y es que hay otro problema. Si tenemos en cuenta estas características, hay algunas zonas del mundo que tienen una dieta muy buena, que tienen unos hábitos de vida muy saludables, haciendo ejercicio en comunidad y que sin embargo los datos no son tan buenos. Luego, otra característica, algunos de estos sitios, por ejemplo el que apuntaban en Costa Rica, ellos dicen que tienen una dieta muy basada en plantas, en concreto en legumbres. En realidad, si vemos los datos, más allá de esta investigación, entre comillas, comen carne como quien más. No, tienen una obsesión igual que a lo mejor la guarnición es una legumbre. Puede ser, pero ahí está el cerdo, pero la carne está acompañando. Y otra característica que a mí me parece la principal es que estos lugares que hemos nombrado, Cerdeña, Okinawa, Icarios, son sitios donde el censo es bastante deficitario. No hay partidas de nacimiento. Y sabemos que además hay algunos beneficios si pasas de ser centenario. Entonces, curiosamente son zonas donde, hay más centenarios que la media, pero hay menos gente de 90 años que de la que debería. Algo extraño huele, ¿no? Algo está pasando. Entonces, tenemos esa relación extraña con la longevidad, con la muerte, y lo de las zonas azules se ha vuelto un mito muy bonito, una cosa que seguimos, y está bien si la moraleja es hacer ejercicio. Claro, pues supongo que es porque nos sigue gustando creer que en algún lugar del mundo efectivamente hay gente que dura más porque está haciendo las cosas mejor y que de alguna manera podríamos aspirar a ser como ellos, ¿no? Sentir que tenemos el control, que eso es la clave, y lo digo como alguien que le cuesta mucho soltar el control, que le gusta tener las cosas muy parametrizadas y saber que sé lo que puede ocurrir. La cosa es que tal vez tenemos que cambiar esa forma de ver la muerte, es lo que decíamos al principio. Si la aceptamos como algo que hay, que está ahí y que va a llegar, pues ¿por qué tenemos que controlarlo? Si es naturaleza, es consustancial. Y es igual de natural el miedo a la muerte, que esto es de lo que, bueno, nada más que Ignacio ha llegado a la redacción de Si Amanece Nos Vamos, han empezado a surgir anécdotas y situaciones. David Muñoz, que estás en Barcelona, te reclamo a ti como David. David, tu relación con la muerte, ¿nos quieres contar cómo es? O sea, ¿has tenido grandes conversaciones sobre la muerte? ¿Es un tema que no se ha tratado mucho en tu entorno? Pues normalmente no se trata, no es un tema del que se suele hablar demasiado. Yo creo que ni en mi entorno ni en prácticamente ninguno. Supongo que lo esquivamos un poco, no es algo cómodo. Claro. Pero... Y supongo que también por eso que decimos, Ignacio, de que no nos gusta pensar en nuestra propia muerte, por supuesto que no, pero quizás si esto voy un poco ahí contando intimidades del equipo, esto Marta Centella ahora en un rato seguro que nos lo puede contar mejor, es por el miedo ese a la muerte también de los que te rodean, que es lo que decías tú antes. Claro, eso es muy interesante porque, vale, mi muerte la puedo más o menos aceptar, pero, ostras, quedarme solo, diríamos que son los dos grandes medios de la humanidad, la muerte y la soledad, y morir solo ya es el combo absoluto. Puedes soportar tu muerte, pero ¿y la de tu pareja? Es el típico de ojalá muera yo antes. Sí. Que es muy empalagoso, muy lo que sea, pero bueno, tiene una parte de verdad. Y
Hay un caso que me gusta mucho hacerlo porque nos une, yo creo, que tanto a los que no creemos que haya nada más allá, como a los que creen que sí, que hay un cielo y que quien muera va a estar muy bien. Y es que penamos por la muerte ajena, tanto unos como otros. Es verdad. Hay un caso que me parece muy interesante. Es un ejemplo que pone mucho Alex O'Connor, que es un divulgador de filosofía bastante conocido en YouTube, que dice, imagínate que tu familiar más querido, quien sea, se sube a un cohete para emprender un viaje del que jamás va a volver, no puede volver, y tú no puedes volverle a ver nunca, ni comunicarte. A efectos prácticos es como si hubiera muerto. Posiblemente llores y lo pases mal y digas, bueno, es ¿por qué no lo voy a volver a ver? Pero tendrá su vida, vale. Y de repente, en ese despegue, el cohete explota. Y sabes que ha muerto sin ningún tipo de dolor, sin darse cuenta apenas. Para él no hay una gran diferencia, pero posiblemente tú le llores más. Y le llores más, ¿por qué exactamente? Porque no es ya por no volver a hablar con él nunca, eso no ha cambiado. No es porque haya sufrido, no es por lo que no ha vivido, porque no lo ha vivido y punto. Hay algo ahí con la muerte, aparte de perder a alguien, que nos da un miedo que, como decía, es bastante atávico, es difícil de comprender. Y te diría algo más. Creo que el problema no es que no queramos hablar de ello y punto, que es lo que estábamos diciendo, es que nos han enseñado a no hablar de ello. Desde luego. Por ejemplo, con los niños. Los niños suelen tener una etapa en la que se obsesionan con la muerte. Sí, y en la que preguntan y repreguntan y vuelven a preguntar. Me interesa mucho esto que estás diciendo, Ignacio, de que algo pasa con la muerte que no la queremos hablar, no la queremos nombrar, por supuesto no la queremos sufrir ni en propia carne ni en la carne cercana. Está pasando algo curioso y es que hay pocas llamadas esta madrugada y creo que probablemente tenga mucho que ver con que hay muchos en casa diciendo, ¿en serio vamos a hablar de la muerte? Eva en Oviedo sí, ha dicho que sí, que quiere hablar de la muerte. Hola Eva, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Espera que apago la radio si queréis. Venga, mejor. ¿Queréis retorno o...? Sí, si la apagas vamos a estar más cómodos. Espera que... Joder. No, te dejamos que Pero apagues la radio, no pasa nada. Son los nervios de la muerte. No, hija. Son los nervios de que la tengo un poco más alejada. Bueno, cuando estés, Eva, nos avisas. No, espera, un segundo, No pasa nada, Eva tenía que apagar la radio, que es una cosa que os decimos siempre, que por favor, cuando llaméis a la radio, que sepáis que tenéis que apagarla muy rápido. Ignacio, decías que en el caso de los niños, ¿tú recuerdas la primera vez que preguntaste por la muerte? La verdad que no, yo creo que la he tenido bastante presente siempre. Luego Porque en tu casa se ha hablado tranquilamente. No, tranquilamente, fíjate que no se hablaba demasiado de nada, vale, sinceramente. Pero es un tema que tomé con bastante naturalidad. De alguna manera asumí que, bueno, pues es... Tú imagínate a tu padre diciéndote, oye, sabes que te vas a morir, Exacto, con 3 años. No hago la cama y dice, oye, eres consciente, ¿no?, de que habrá un momento... No me supuso un problema. Es cierto que, y esto creo que es importante, una cosa es la teoría, una cosa es que no te suponga un problema mientras piensas en ella como algo hipotético, y otra es cuando te la encuentras de frente, cuando muere un familiar. Y ahí te haces esas preguntas. Yo, a pesar de tener, pues, como digo, bastante claro el no hay nada y punto, siempre te haces la pregunta de, joder, hasta ahora sabía dónde estaba este familiar en cada momento, aunque no pudiera contactar con él. Ahora directamente no está, es algo totalmente distinto y no sé cómo procesarlo. Ya. Tal vez porque, por muy claro que lo tuviera, no podía hablar de ello con naturalidad. Sí, porque probablemente no lo entendieras. Eva, no sé si estás por ahí ya, ¿qué tal? Sí, estoy aquí. Eva, ¿qué quieres aportar tú a esto de la muerte y la inmortalidad? Yo me encantaría ser inmortal. Muy bien, mi equipo. Muy bien. ¿Y por qué, Eva? Porque... me gustaría ver cómo van a crecer mis hijas, cómo van a ir... No sé, es una cosa que me interesa. ¿Por qué no? Pero entonces, Eva, también pides que tus hijas sean inmortales, ¿no? Esa es la pregunta. Claro. Entonces también querrías que tus hijas lo fueran. No. ¿No? Pero entonces hay algo que no funciona, porque si tú eres inmortal y tus hijas no... Claro, vas a ver cómo se mueren. Porque tengo hijas, pero sí las quiero mucho, pero un poco de lejos. Ah, un poco de lejos. Vale. La cuestión es esa, cariño. Vale. O sea que sí, Eva, estás en el equipo de los inmortales. Mira, pues ya tenemos un 2-1, porque de momento la Parda decía que no. Eva, muchas gracias. Gracias a ti. Adiós. A ver, Ignacio, es verdad que con esto, cuando uno es pequeño, se hace muchas preguntas. Cuando uno es padre o madre, las preguntas te vienen a ti, claro. Entonces de repente recuerdas que
efectivamente que tú de pequeño también querías saber sobre la muerte, que tal vez las respuestas no eran suficientes, pero también uno cae en cierta normativa social de decir, bueno, yo por mí le contaría esto a mis hijos, pero no sé si va a estar muy correcto cuando lleguen al colegio y digan, no, en mi familia los niños, la gente no va a ninguna parte cuando se muere, ¿no? Esa es una presión muy interesante porque al final hacemos lo que vemos por ahí adelante para que no destaque de forma negativa el niño. Fíjate, una vez me llevaron a Clan TV para hablar con los niños de lo que ellos quisieran. Ellos elegían y ahí, mientras grabábamos y sin cortes, me preguntaban por lo que les apeteciera, aquello que era tabú. Cualquier tema. Vale. Y la muerte estaba muy presente. La muerte y los desastres naturales. Les flipaban los tsunamis, los terremotos, querían saber de eso. Pero la muerte estaba ahí, estaba presente. Y me preguntaron que qué pasaba, que a dónde íbamos. Claro, es duro decirlo, incluso para mí fue duro, pero lo enfoqué diciendo, mira, yo tengo mi opinión, es interesante que hables con la gente cercana, que posiblemente lo vea de una manera distinta, pero desde mi perspectiva no hay nada después. Y no me genera desasosiego. Hay un momento en el que dejamos de ser y hice pues el típico tropo de ¿recuerdas cómo era la vida antes de nacer? Pues será un poco parecido. No te acordarás y no te darás cuenta. ¿Y cuál era su cara? Pues la verdad es que de sorpresa, pero luego se acercaron... ¿Lloró alguno? Cuenta la verdad. No lloró ninguno. Y luego se acercaron y varios me abrazaron y me dijeron, joder, parece que estoy inventándome, pero es así. Se acercaron y me dijeron, oye, muchas gracias porque nos has hablado como si fuéramos un igual, nos has hablado sin mentiras y eso está bien. No te descarto que alguno se fuera con pesadillas a casa, me parece lógico, pero también creo que es parte del proceso. Claro, supongo que es un aprendizaje, pero es verdad que lo hablábamos antes ahí en la redacción. Como madre, a veces se generan muchas dudas precisamente por eso, porque caes entonces en contradicciones con amiguitos de tus hijos que sabes que no piensan igual, o porque hay un límite un poco complicado entre hablar de la muerte de manera natural y pasarte de frenada. Ya, claro. Y voy a contar una anécdota, ¿vale, Ignacio? Mi padre murió cuando yo era muy joven y entonces yo a mi hija siempre le conté de manera natural que mi padre había muerto y que no estaba y que ya está, y que no estaba, ¿vale? Muy en tu línea, no está, el abuelo ya está, no lo conociste, no está. Entonces una vez íbamos en el coche y mi pareja dijo, voy a llamar a no sé si llamar a mi madre o a mi padre, porque cuando llamo a uno el otro se enfada y el otro le da celos, y entonces no sé muy bien qué hacer. Entonces mi hija se giró y me dijo, fíjate mamá, tú no tienes ese problema, como tu padre está pajarito. Claro, con toda la naturalidad del mundo, sí, pajarito. Dijo pajarito, y entonces yo pensé, te estás pasando, Adriana, porque como esta niña llega al colegio y diga que su abuelo está pajarito, claro, imagínate esos otros padres. Seguro que los niños y sus compañeros reflexionan mucho, también te digo, si de repente suelta eso. Pero te da miedo quedar mal. Sí, pero fíjate, esto es algo también muy de nuestra civilización, muy de las comodidades y los privilegios de nuestra época. Podemos darle la espalda a la muerte porque no es tan frecuente que la gente muera, pero cuando morían los niños con frecuencia y el hermano se quedaba por el camino, claro, era algo a lo que te tenías que enfrentar con toda seguridad, y sigue pasando en muchos lugares del mundo, donde la muerte se enfrenta de una manera distinta y a veces tan fría desde nuestra perspectiva que asusta, pero que es natural, porque la vida, por desgracia, es cruel también, tiene esos reveses. Y le atribuimos una serie de connotaciones negativas evidentes, pero que, sinceramente, si las reducimos a un plano racional, podríamos decir que por un lado son que la persona que muere sufre antes por lo general y es algo que queremos evitar, que es terrible, y por otro lado, que la gente que nos quedamos echamos de menos. Y eso es algo que es bonito, es algo que aprendemos a vivir con el duelo, es un proceso complicado, donde lo pasamos muy mal, pero llega un momento en el que recordar a esa persona que ha sido importante para nosotros y saber que la recordamos todos los días y que de alguna manera la tenemos presente y nos ha afectado a cómo somos positivamente, es muy bonito. Eso es verdad. Y sabemos que la otra persona sufrir ya no sufre y ha vivido su vida. Entonces creo que hay muchas reflexiones que nos dejamos en el tintero por este miedo y que podrían ayudarnos un montón. Ese nihilismo de, mierda, se me quita todo lo que tengo bajo los pies y me encuentro que la vida está vacía, entre comillas, de propósito, de todo eso. No es necesariamente malo. Lo que pasa es que choca mucho con lo que nos suelen contar. Bueno, de hecho, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los animales, los perros, que siempre se dice que son más felices porque, claro, el humano tiene conciencia de que se va a morir en algún momento y ellos no. Viven el día a día y el animal se muere y ya está. Fíjate, se ha muerto. Y los humanos también pasamos un duelo importante por nuestras mascotas. Vamos a detenernos un momento y a la vuelta vamos a charlar con Rafael, que nos llama, está en ruta. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Zona de penumbra. Con Ignacio Crespo.
Inauguramos esta madrugada esta sección con Ignacio Crespo, que está aquí sentado a mi lado en los estudios centrales de la cadena SER. 900-100-800 es el teléfono para que participéis en directo con nosotros. Estamos hablando de inmortalidad y estamos hablando de muerte. Hola, Rafael, ¿qué tal? Hola, buenos días. Rafael, ¿en qué equipo estás tú? Bueno, yo estoy en el equipo de que la inmortalidad debería ser una meta, pero la inmortalidad trascendiendo del plano físico, quiero decir, lo triste no es morirse, lo triste es morirse y que no se note que hayas vivido, y no dejar nada, que nadie te recuerde. Claro, casos de inmortalidad tenemos muchísimos. Leonardo da Vinci es inmortal. Es verdad. Qué bonita reflexión esa, Rafael. Entonces, la inmortalidad no como vivir mucho tiempo, sino vivir lo justo, pero que luego se note, que dejes algo, que la gente te recuerde, porque la inmortalidad es que te recuerde los demás. Si te mueres y en 2 generaciones nadie te recuerda, pues la verdad, eso sí que es triste. ¿Y qué estás haciendo tú para que los demás te recuerden? Pues mira, básicamente primero recordar cada día a aquellos que no quiero que se olviden. Vale, mantener. Estoy incluso en un proceso literario de unos antepasados míos porque tuvieron una vida interesante y quiero que perdure en el tiempo, pues, haciéndolo inmortales, quiero decir, haciendo que a través de su obra y de sus legados pues sea recordado y que trascienda las 2-3 generaciones que son el recuerdo que tenemos la mayoría. Claro, lo triste es que la mayoría de la humanidad somos intrascendentes y te diría incluso que innecesarios. Porque claro, ¿qué aportamos? ¿Qué dejamos? Hombre, algo, ¿no? Aunque sea pequeño. Sin ponernos como objetivo a Leonardo da Vinci, claro. A lo mejor una cosita un poco más cercana, como ¿no, los Ignacio? Cuidados, creo que es un tema que pasa también muy desapercibido y hay una gran parte de la población, de la humanidad, desde que empezamos, que se ha encomendado a los cuidados de gente recién nacida, de personas de la tercera edad, de personas en una situación médica complicada, y han sido muy fundamentales y por desgracia posiblemente no lo recordemos, porque estoy totalmente de acuerdo con que lo triste es que te olviden, pero depende del motivo por el que te recuerden. Es muy chulo que te recuerden por haber aportado algo brillante a las matemáticas o al arte, pero creo que es más bonito que te recuerden, va a sonar un poco cursi, pero por haber sido una buena persona. Porque eso es un indicativo. Sí, porque Hitler, por ejemplo, claro, también todo el mundo lo va a recordar. Exacto. Pero claro. Ya, eso está muy bien traído, Parda. Y esa forma de recordarte es un indicativo de a qué has dedicado tu vida y qué has aportado a los demás mientras estabas en posesión de tus años. Además yo, igual que Ignacio, soy un ateo militante. Muy bien. Y aunque está mal decirlo, yo soy buenista por naturaleza. Es decir, creo que tenemos que hacer el bien y ser buenas personas en cualquier caso. Pero el problema es que el buenismo, ser buena persona, no te hace inmortal, no hace que te recuerden. Vamos a pensar, yo qué sé, Rafael, más, déjame que pensemos que un poquito sí, ¿vale? Un poquito. Solo un poquito. Sí, pero bueno, hay gente que dirá, al final es una forma de medirlo, ¿no? Hay gente que dirá, mira gilipollas ya, porque claro, a veces de bueno que eres, pues mira. Pues sí. Rafael, lo que te deseamos nosotros esta madrugada es que llegues bien a Italia, que es a donde me han chivado que te vas, ¿no? Sí, voy cargado de aceitunas de Sevilla para que se la coman allí los italianos. Mira, muy bien. Mira, ya solo por eso merece ser recordado. Alimentación basada en vegetales, muy bien. Un abrazo, Rafael, adiós. Igualmente. Adiós. A ver, que en Hospitalet de Llobregat tenemos a Mercedes. Hola, Mercedes. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues mira, bien, aquí escuchándoos y como me gusta el tema, pues digo, voy a participar. Pues venga, toda tuya, la antena de la SER. Aquí está Ignacio para resolver o reflexionar contigo. Pues nada, pues yo de muy jovencita tuve un problema de salud muy importante que me acercó mucho a la muerte y entonces ahí hubo como un clic en el que yo pensé, bueno, y sentí, ¿no? Si yo soy tan pequeñita que no puedo con esto, aquí tiene que haber más. Claro. Aquí yo no estoy sola. Aquí esto de morirse no es me morí, ya está. ¿Vale? Entonces yo lo de la inmortalidad no lo considero porque la vida ya nos da suficiente trabajo como para que un día llegue una muerte, ¿no? Ya. Entonces, no hace falta que sea cercana, pero que llegue ese momento, ¿no? Y piensas más en una trascendencia, ¿no? Eso es. Piensas más en una trascendencia, ¿no, Mercedes? Entiendo.
Sí, yo entiendo que no somos solo un cuerpo. Entiendo que hay algo más. Entonces eso trasciende a la muerte física. ¿Y a eso te has agarrado desde niña, desde ese problema de salud? Tenía 21 años cuando me pasó. Y en ese momento, te digo, me sentí tan sola que pensé, ostras, qué pequeñita me siento y qué poquita cosa como para superar esto sola, ¿no? Entonces, sin hablar de religiones, porque no comparto ninguna, hablo de una especie de fuerza o de energía, o de llámalo como quieras, que hace que nosotros seamos algo más que un cuerpo. Claro. Y una arruga o una estética. Yo desde aquí lo que puedo decir es que siento mucho la experiencia, porque es dura por lo que has pasado, y me alegra mucho que pudieras agarrarte a eso, porque es lo que nos saca a flote, es intentar luchar, como decíamos, contra algo que es un miedo muy profundo. Evidentemente, claro, si me preguntas a mí, mi perspectiva es otra, pero está muy bien que tengamos perspectivas distintas y que se pueda hablar de ello, y sobre todo que podamos utilizarlo como herramienta para algo que nos supera a todos, que es esa muerte que nos amenaza y que tenemos encima. Yo tal vez porque no me he encontrado en una situación tan difícil, porque es muy fácil decirlo, ¿no?, desde la tranquilidad y la salud, pero sí que nos veo como si fuera poco, ¿no?, pero como un cuerpo, como algo material. Y creo que es muy chulo que aprovechemos la vida que tenemos aquí, porque creo que a veces, no sé si estarás de acuerdo, con esta idea de hay algo más allá, a veces dejamos pasar la vida que sí que tenemos aquí. No, esa vida hay que vivirla, y uniéndome a lo que decía antes de Carlos, Rafael. Sí. Hemos venido a ser mejores personas, de hecho, cada vez mejores personas, sin decir la palabra bueno, porque siempre tiene connotación de que ser bueno es ser tonto. Pues no. O sea, yo considero que uno de los trabajos que tenemos aquí en esta vida es conseguir ser mejor persona cada día. Mercedes, muchísimas gracias por haber llamado y por hablarnos también de tu punto de vista. Un abrazo. Un abrazo, hasta pronto. Oye, Ignacio, estaba pensando que obviamente, aunque de la muerte parece que no nos gusta mucho hablar, o que no arrancamos a hablar a lo mejor todo lo que deberíamos para tener una relación muy sana con la muerte, sí que en la ficción, en la literatura, ahí sí que hay un montón de ejemplos de que hay muchos directores, escritores, muchas personas que han dicho el tema que tengo que tratar, o que me conviene tratar, o que es una manera civilina de tratar lo que no puedo hablar en mi casa, es que vamos a hablar de la muerte, ¿no? También aquí. Da la sensación, y es una premisa muy potente. Empezábamos con El hombre de la tierra, Man from Earth, una película de bajísimo presupuesto, rodada en la casa del director, con una iluminación sinceramente penosa. Regular, pero con una premisa muy buena, y es, hay un hombre que de repente le confiesa a sus amigos, justo antes de irse del pueblo, que tiene 14.000 años, y que es un hombre de las cavernas. Y a partir de ahí son todas las preguntas con ese high concept que llaman en narrativa, que se van desarrollando. Y puede explorar algo que posiblemente en casa le digan, oye, ¿de qué me estás hablando aquí? Claro. Pero está presente en muchas, y fíjate, suele estar presente como una justificación. Dentro de esta idea de la moral del amo y del esclavo de Nietzsche, de esta dinámica de, mira, yo no tengo tal vez todas las virtudes que me gustaría tener o que yo admiro en otros, pero entonces lo que voy a hacer va a ser esperar o considerar positivas aquellas cosas que yo tengo. ¿No tengo poder? Bueno, pero la humildad es muy importante. Entonces acabas construyendo así algo con lo que estás calmado. Claro. ¿No tengo la inmortalidad? Bueno, pues la mortalidad igual es importante. Y ahí empiezan a explorarse en literatura y fuera de la literatura esta idea de los beneficios que da saber que tienes una fecha límite. En El Señor de los Anillos, que lo tenemos ahí muy presente, estamos ahí pensando constantemente, si os fijáis, tanto por el anillo que corrompe con la inmortalidad, como por una serie de dilemas que aparecen y de personajes que son eternos, como esos elfos que van a Valinor al final de la vida. ¿Hablamos de la inmortalidad? Hablamos de la inmortalidad, y de hecho hay acertijos, hay preguntas en El Señor de los Anillos. Todas las cosas devoran, aves, bestias y toda la flora. ¿Qué me El hierro corroe, el acero perfora y tritura hasta las más duras rocas. Esta es el acertijo que le planteaba Gollum, creo que era en el Hobbit. En el Hobbit, efectivamente. En el Hobbit, y esto es lo que contestaba Bilbo. ¿Se acaba el tiempo? La respuesta es el tiempo.
No era tan difícil. Bueno, no era tan difícil, ¿o sí? Era bastante difícil, Era creo bastante yo. difícil. A diferencia de los anteriores, que eran más sencillos, pregunta por el huevo, Sí. pregunta por otras cosas. Pero este era complejo y ahí está presente. Fíjate que Tolkien, que era un muy profundo creyente, o sea, lo tenía muy presente junto con Luis, el de las Crónicas de Narnia, Sí. además hacían mucha piña en eso. Es verdad. Él, cuando escribe a estos personajes y cuando empieza a reflexionar sobre la inmortalidad, crea esos elfos que, como decíamos, son inmortales, pero los humanos no son algo secundario. Para él, los humanos tienen esa virtud de la mortalidad que hace que le den propósito a la vida. Esto es una cosa que también escuchamos mucho, ¿no? Si viviera para siempre, ¿por qué me levantaría cada día? Lo dejaría todo para mañana. Hombre, yo me levantaría cada día para vivir para siempre. Eso es, no, claro. que no me parece un propósito cualquiera. Justo es lo que iba a decir, porque dentro de esto de que justificamos las bondades de la mortalidad para estar conforme con ellas, caemos en algunas cuestiones que tenemos ya asumidas como verdades universales de la limitación de la vida da propósito a la vida, que son cuestionables. Para empezar, pasa una cosa. Ese hombre de 14.000 años, ese John Oldman, que era el personaje haciendo un juego de palabras, es el mismo que nació hace 14.000 años, porque sabemos que la identidad del yo, que es una cosa que se estudia mucho en filosofía y que además, hablando ya de filosofías orientales en este caso, el budismo ha explorado mucho, parte de una impermanencia, del hecho de que hay un constante cambio, de que no hay algo esencialmente único en lo que soy yo, en lo que eres tú, sino que somos un conjunto de recuerdos que van formándose y se van olvidando y que por lo tanto mi yo no es el mismo yo que el de 7 años y posiblemente con esa inmortalidad me olvide de cosas, me aburra de algunas, me empiecen a interesar otras, me enamore, me desenamore y acabe siendo 1000 vidas juntas en una. Y, a mí esto me está gustando ¿verdad? más. Esto me gusta más. Igual empieza a cambiar la gente, de parecer, respecto a la inmortalidad con esta reflexión. A ver qué piensa José Antonio. Hola, José Antonio, desde Olesa de Montserrat. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué te está dando a ti la cabeza? ¿Qué vueltas te está dando a ti cuando estás escuchando a Ignacio? Mira, yo, a ver, en primer lugar, la inmortalidad no la deseo. No la deseas, vale. No, ya bastante venimos a esta vida a pasar, a sufrir y tal, y cuando terminas, terminas. Yo lo único que sí que yo no le tengo miedo a la muerte, pero sí que le tengo miedo a cómo me muera. Ya. A la manera de morir, ¿no? O sea, no lo mismo que estés por desgracia enganchado a una máquina así tal y muera sufriendo, o como mi madre que murió aquí en casa de cáncer y estábamos con ella a las 24 horas pendientes, a que todos tuviéramos la suerte de que, oye, nos acostáramos en la cama, nos dieron infartos fulminantes. Por eso es lo que digo, que yo miedo a la muerte no le tengo miedo a cómo, a la manera de morir. Claro. Que esto es algo muy típico también, ¿verdad, Ignacio? Es fundamental y es una cosa que hay que tener muy presente. Fíjate que la medicina ha evolucionado mucho al respecto, porque durante un tiempo largo, estamos hablando de siglos, la meta era vivir más, punto. Vivir más a costa de lo que fuera. Y llegamos a aquello que se conoce como encarnizamiento terapéutico. Es pasarte con medidas que van a alargar la vida, pero van a causar sufrimiento, van a alargar un estado de malestar que no debemos perseguir. Y ahora hay un concepto que creo que es muy necesario y es la calidad, los años de vida, ¿no? La esperanza de vida que ganamos por determinada intervención, pero corregida por calidad de vida. Claro. No es lo mismo que ganes un año más, pero en buenas condiciones, que ganes 5, pero que estés atado a una cama, conectado constantemente, pues por ejemplo, a una máquina de diálisis. Sí. Y eso es algo que la gente debería tener derecho a decidir sobre sí mismos, por supuesto. No tengo ningún problema en decirlo porque me parece fundamental. Claro. Aquí hablamos de, dentro de ese miedo a la muerte y dentro de esas concepciones que creamos en torno a la muerte, le hemos dado un estatus a la vida humana a toda costa que tal vez no tiene, que deberíamos poder disponer de nuestra propia vida. Y sí, ya que hay cuerdos. tantas cosas además que no podemos elegir, que es precisamente por lo que José Antonio tiene miedo a cómo morir, que por lo menos las que de alguna manera estén en nuestra mano, y de ahí también todo el desarrollo en los últimos años, lo sabrás tú esto más que yo, Ignacio, de los cuidados paliativos. Que son fundamentales, claro. y hay aquí un problema, y es que claro, cuando hablamos de cuidados paliativos, una cosa son los avances técnicos que nos permiten vivir con menos dolor, porque mejoran los analgésicos, que nos permiten detectar mejor determinadas enfermedades y paliarlas, y otra es cómo se implementan, porque aquí hay cuestiones ideológicas, y sabemos que por desgracia, y esto es una cosa que no había dicho nunca, y creo que vamos a aprovechar, si no te importa, estamos aquí abriendo melones en muchos Aprovecha hospitales. que hasta ahora no te escucha mucha gente. Oye, ¿cómo que no?
En muchos hospitales los servicios de paliativos están liderados por personas que tienen una clara afiliación a grupos religiosos. El Opus está especialmente presente y es algo que luego en el día a día se ve, por desgracia, y podemos ver casos en los que no se le da la información al paciente con la claridad que debería. No digo yo que se manipule, no estoy diciendo eso, pero sí que es verdad que por los propios sesgos... que con la ideología trabajamos todos. Los propios sesgos que tienen aquellos que se han interesado, no digo que sea algún lobby concertado, es que se interesan por esos estados finales de la vida y tal vez acaban copando esos servicios, pues se toman decisiones que se apartan de la bioética y de lo que ahora mismo se recomienda. Sí, perdona, pero a ver, todo lo estamos viendo que hay cada día más. A ver, la esperanza de vida cada vez se alarga más, pero también estamos viendo residencias, ancianos que van en silla de rueda, que no pueden, los tienen que llevar, que acompañar, que están enfermos, que tal. O sea, eso no es un nivel de vida sano, o sea, exacto. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí. O sea, aquí el debate es calidad o cantidad de años, sí. Y la autonomía. Claro, calidad, o sea, calidad, lo tenemos claro. Viva los años que vivas, pero que seas independiente, o sea, que a ver, pero que cada vez estamos viendo que a ver si vivimos más años, pero de mala manera, porque conforme envejecemos, o sea, ya los achaques, las enfermedades tal de los años y tal, pues es lógico, pero cuando ves yo aquí de enfrente de casa tengo una residencia y ves a los pobres abuelos y abuelas ahí. Sí, hay mucha reflexión ahí que hacer, exacto, José Antonio. Sí. Un abrazo, gracias por habernos llamado, José Antonio. A vosotros, adiós. Que vaya bien, adiós, buenas noches. Y esto que dice José Antonio es muy importante, pero siempre pasándolo por el filtro de la autonomía de la decisión, que tal vez hay alguien que está perfectamente bien, estando en una silla de ruedas en determinada edad, que no es ningún problema, que hay mucha gente que evidentemente tiene una vida plena en silla de ruedas y no hay que ser capacitista y no hay que llegar a esa edad para encontrarnos en esa situación. Pero si esa autonomía de que alguien decida qué es lo que espera en su vida, qué es lo que significa vivir plenamente y que cuando se aparte de ello pueda decidir que ahí está el final. Hay una reflexión que creo que se nos ha quedado un poco en el tintero, Ignacio, y es que, claro, hablamos todo el rato de ser inmortal, lo entendemos un poco a modo no envejecer, pero ¿y si pudiéramos detener el envejecimiento efectivamente sin evitar la muerte? O sea, si pudiéramos... ¿Qué es esto? ¿Ser jóvenes para siempre? Esto es muy interesante porque... claro, si envejecemos esos 250 años de los que hablabas antes, con 250 años, ¿con qué cuerpo llegamos? Claro, ese es el tema. Partimos de que el envejecimiento sería esa causa de muerte por vejez, que evidentemente te llega un virus y es el que te deja tieso, pero que si te deja tieso con esa edad y no con 30 años es porque tu cuerpo ya no estaba a tope, ya había envejecido. Entonces, ese envejecimiento ocurre en muchos aspectos, no solamente es que tu piel resista menos determinados movimientos mecánicos y entonces desarrolla arrugas o manchas o lo que sea, es que tu cuerpo por dentro le está pasando algo parecido. Los órganos funcionan peor, los órganos se reparan peor y vas a estar menos preparado para resistir determinados envites de la realidad. Pero entonces, ¿cabría la posibilidad de detener el envejecimiento, al menos externo, y que por dentro, bueno, sigues con tu ritmo y acabas cuando tengas que acabar? Es un poco lo que busca la medicina estética. Sí. Y en parte lo consigue y en otra parte pues sabemos que muchos de los productos que se venden para combatir el envejecimiento no funcionan y te hablan de tecnología de ADN reparador y cosas que no tienen la menor evidencia. Suelen ser simplemente sustancias con unas propiedades, como decíamos, mecánicas concretas para tensar un poco tu piel por fuera, como si le pusieras pues una capa de laca a la mesa, pero con pocas implicaciones en tu salud y en tu día a día. Lo que sí que se está consiguiendo es que cada vez comprendamos mejor los mecanismos por los que dejan de funcionar esos órganos internos. Que me parece un poquito más importante. Mucho más importante para poder vivir mejor, aunque sea esos últimos años. Que aunque nos siga llegando a los 83 años, como tenemos ahora mismo de media en España más o menos, pues nos llegue bien, nos llegue en una buena situación. Por ejemplo, hay estudios muy interesantes, además de dos investigadores bastante polémicos españoles, que son López Otín y María Blasco, que por distintos motivos han popularizado noticias, pero que tienen investigaciones muy interesantes en medicina del envejecimiento, una de 2013, canónica, que es los marcadores del envejecimiento. 9 factores moleculares que se sabe que están muy relacionados. Los extremos de nuestro ADN, que cuando se copian se van perdiendo poco a poco, es como si fuéramos metiéndoles cortes hasta que se afecta
el propio contenido interesante del ADN y ya hace malas copias la célula, no tiene toda la información de ese libro de instrucciones para funcionar correctamente, y otra serie de ellos menos conocidos que se sabe que están relacionados. Hace 2 años volvieron a publicar ellos dos y su equipo, por supuesto, otra investigación que sumaba otros 3 factores más, que se sabe que están relacionados. Poco a poco descubrimos que hay muchos más procesos moleculares que conocemos y que podríamos intentar abordar y que son los que se abordan con estos ratones longevos. Y con el gusanito ese. Exacto. Que podrían darnos una esperanza de futuro interesante. De todos modos, fíjate, la misma María Blasco, cuando le preguntas por esto de cómo van esas investigaciones para alargar la vida, te dicen, es que no es lo que buscamos. Cuando alargamos la vida de esos ratones, de esos gusanos, no estamos buscando darles más años, porque sí, estamos buscando estas cosas. Por un lado, entender cómo funciona el envejecimiento para que los años sean de más calidad, lo que decíamos, para vivir con mejor calidad. Y por otro lado, que eso es algo que no se suele contar, en muchas investigaciones se utilizan, por supuesto, ratones, el C. elegans, que es ese gusano, moscas de la fruta, animales que viven poco. Lo cual es interesante porque si queremos ver efectos varias generaciones hacia adelante, crían muy rápido. Claro. Entonces, enseguida, con muy poca inversión, ves lo que pasa. Pero por otro lado, no da tiempo de que se desarrollen algunas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo. Claro, y entonces ahí ya no podemos saberlo. Y si conseguimos alargarles la vida, pues ahí sí podemos investigar. Oye, tenemos a Rafa de Sevilla, creo que nos da tiempo. Hola, Rafa. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? ¿Mortal o inmortal? Yo quería hacer referencia a 2 autores que me encantan. Primero, Woody Allen, porque se toma el sentido de la vida de una forma bastante irónica. Sí. Sobre todo, la mayoría de sus películas siempre trata del tema de la muerte como al... Sí, y bueno, y después José Saramago. José Saramago es impresionante. Tiene un libro que no recuerdo el nombre, en el que trata si no nos moriremos, no moriremos nunca. Y es un tema bastante de pensar, ¿eh? Sí, bastante de pensar, sí, efectivamente. Decía Woody Allen, imagínate que nunca muriera. Bueno, de hecho, no sé si conocéis el libro, es que no he querido meterme, me lo leí hace ya muchos años, no he querido meterme para ver el nombre por no perder la conexión. Pero es impresionante, ¿eh? Cómo... de qué forma, si nunca nos muriéramos, ¿qué mundo sería? Y fíjate que hablabas de Woody Allen, tiene una frase que me gusta mucho y que como además estamos acabando, creo que es interesante sacarla. Y él, dentro de esas comparaciones ridículas pero muy clarificadoras de qué es la muerte, decía, morirse es como irse a dormir pero sin levantarse para ir al baño. Rafa, gracias por traer a Woody Allen aquí también a la madrugada del Se Amanece. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Adiós. Bueno, Ignacio, creo que no solo la inmortalidad, cada semana Ignacio nos va a traer un tema diferente de ciencia. Creo que nos van a dar para mucho las conversaciones contigo. Gracias por estar aquí esta madrugada. Un placer. Y como seamos mortales o inmortales, hay algo que nos interesa siempre, sí o sí, es el tiempo. Vamos a saber qué tendrá pensado Luismi Pérez, qué habrá reflexionado, qué habrá visto, qué va a pasar hoy. Buenos días, un martes que va a ser de tiempo tranquilo y solamente con algunas nubes pegadas en el Mediterráneo o el Cantábrico, básicamente esta mañana. En todas las comunidades sube la temperatura y lo va a hacer bastante, por ejemplo, en el norte del país y también en Canarias. Y esas temperaturas elevadas también hacen que haya un montón de insectos y algunas especies están yendo a más y empiezan a ser un problema, o de hecho ya han sido un problema en algunos rincones del país. Por ejemplo, los chinches y también las cucarachas. Algo desagradable, la verdad, tanto unos como otros, aunque sean inofensivos, pero dan un poco la turra, o demasiado incluso. Pues bien, las temperaturas elevadas que estamos teniendo este año, y sobre todo la persistencia de ese calor, están dando un número muy elevado de esas especies, por ejemplo en Teruel o en el sur del país. Veremos exactamente cómo están mejor esas cucarachas y esos chinches, o esas chinches, y básicamente el momento en el que pueden desarrollarse mucho más, y tiene que ver mucho con las temperaturas que estamos teniendo. Bueno, o sea, no sé si al final vamos a hablar de inmortalidad, hemos hablado de muerte, de inmortalidad, y hemos acabado hablando también de gusanos, ratones, y ahora con Luismi nos avanza que en la segunda hora nos va a hablar de chinches y de cucarachas, que no sé si es un tema del todo agradable.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.